nuestro invitado ya está aquí con nosotros. Es un placer presentarlo. Hoy se toma un café con Claudia Jorge Bucay. Es terapeuta, conferencista, autor de varios bestsellers y tiene 2 hijos, Claudia y Demián. Le debo reconocer, Bucay, ¿cómo anda? Muy Tanto bien. tiempo que no lo vemos por el Uruguay. De verdad, ¿eh? O viene seguido y no nos enteramos. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Un poquito lejos de Montevideo, en Carmelo. Ahí va. Que me encanta. Lindo Carmelo, Qué precioso. Sí, estuve viviendo unos meses, ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Me pero costó volver. Costó volver, ¿no? Bueno, pero ahora de vuelta para las charlas bueno, es una única charla mañana en la sala Adela Herreta a las 21 horas, ¿verdad? Los cuentos que me ayudaron a ser quien soy. Yo nací en una casa rodeada de cuentos. 2 abuelos, uno árabe, uno judío. Cada uno contaba cuentos, uno del Talmud, otro de cuentos de derviches. Pero en mi casa siempre había un cuento para cada cosa. Siempre. Y mi padre, que era un fanático de la lectura, aportaba a su vez los cuentos contemporáneos. Así que nací, viví, me crecí entre cuentos y entre muchos libros que mi padre amaba, ¿no? Claro, ¿y fue la inspiración para convertirte en un terapeuta o en un ayudador profesional, como vos mismo te calificás? Yo no sé si los cuentos... Nace, digamos, toda la inquietud. No, porque los cuentos vinieron después. Ajá. Los cuentos se agregaron a la terapia cuando me di cuenta que era un recurso que yo traía y que no estaba usando. No se usaban los cuentos en terapia. Los cuentos habían quedado olvidados a la época de los mitos de Platón. Ajá. Después Milton Erickson había hecho una pequeña pasada por la utilización del cuento. Y después yo y otros, seguramente como yo, al mismo tiempo empezamos a usar los cuentos como modelo terapéutico y como ejemplificador de algunas cosas, ¿no? Se habrán ayudado esos cuentos a una vasta generación de uruguayos también, ¿no? Bueno, decía, no los míos, hablábamos pero recién, generacionalmente con Daniel y con otros compañeros de la mesa, te teníamos como lectura de cabecera, ¿no? Muchas gracias. Tú sabes que yo adoro este país. Inspiraba el amor, inspiraba las buenas relaciones. Sí, y me siento querido, ¿no? Cada vez que yo llego acá, siempre se me recibe así, ¿no? Con esta calidez que tú me das. ¿Y cuáles han sido tus herramientas para lograr tus objetivos? El objetivo primal, que es la felicidad, no es la paz, el amor, Bueno, más que el objetivo es en realidad, a mi criterio, una de las únicas 3 obligaciones que tiene el ser humano, ¿sabes? Yo creo que, a mí la palabra obligación no me gusta, me chirria en el oído, pero creo que sí hay 3 obligaciones que tenemos, todos, 3. Son solo 3, así que no vale la pena no cumplirlas, porque son el precio que hay que pagar por el privilegio de estar vivo, nada más y nada menos. Y la primera de esas obligaciones es que estamos obligados a ser felices. No es una decisión, no es un derecho, como la gente dice, todos tienen derecho a ser felices. No, es tu obligación, es lo que de alguna manera estás obligado a hacer. Tienes la obligación de ocuparte activamente, de poner energía, tiempo, atención, esfuerzo, dinero, trabajo, para ser feliz. Y esa es la primera obligación. La segunda, ya que estoy en el tren y vengo, la segunda es, creo que estamos obligados, tú y yo y usted que me mira, estamos obligados a trabajar cada día para volvernos la mejor persona que podamos ser. Trabajar para ser mejores personas. Yo tengo que trabajar para ser un mejor Jorge Bucay que ayer y tú una mejor Claudia que ayer. Y mañana otra vez y así, día tras día. Es nuestra obligación, no es una opción. Y la tercera obligación, eran 3 nada más, la tercera obligación es, creo que estamos obligados a trabajar, ocuparnos, poner energía, tiempo, esfuerzo, en ayudar por lo menos a una persona a que cumpla con sus obligaciones. Claro, ahora, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, sobre todo estos últimos 2 años de pandemia, es todo un desafío esas obligaciones, ¿no? Vos como observador de la realidad del comportamiento humano, ¿qué conclusión sacás ¿cambiamos? ¿Nos cambió todo este tránsito de la pandemia? Sí. ¿Realmente nos cambió? ¿O el ser humano no tiene memoria? Bueno, puedes encontrar colegas y no colegas con toda la gama de respuestas. Sí, totalmente, no, para nada, estamos peor, estamos mejor. Hay para todos los gustos, ¿no? Desde que todo esto empezó, yo vengo peleándome con la mayoría de algunos comunicadores que decían, me acuerdo, que la pandemia había venido para ayudarnos a darnos cuenta, a tomar conciencia, y levantaban banderas por los delfines navegando en Venecia y los ciervos caminando por las calles de Praga. Y yo decía, señores, esto es una catástrofe. Es una locura pensar en que esto es beneficioso. Esto no es beneficioso de ninguna manera. Lo único de beneficioso que puede tener esto es lo que nosotros podamos encontrar de la desgracia, pero es mérito nuestro, no es mérito de la pandemia. La pandemia es una catástrofe. Y como catástrofe que es, ha tenido costos, y los costos son muy graves.
2 millones de muertos. No hablemos ya de las pérdidas materiales, no hablemos ya de la catástrofe socioeconómica. La verdad que ha sido terrible. Y tanto es así, que yo creo de verdad que no existe tal vuelta a la normalidad. Esta historia que ahora aquellos que decían que la pandemia era algo bueno, ahora hablan de la vuelta a la normalidad. Claro. Y yo creo que esa es otra ficción. ¿Y la salud mental? Vos sos experto en enfermedades mentales, soy ¿no? médico, sí. ¿Tenés un diagnóstico respecto a cómo queda la salud mental de la humanidad? Los traumas psíquicos importantes siempre dejan huella. No existe la posibilidad de salir de un trauma sin que quede una huella postraumática. Cuanto más traumática sea la huella, más es el daño. Cuanto más desacomodado yo tenga mi cabeza cuando empezó todo esto, peor será el efecto. Cuanto mejor armado esté cuando esto empezó, mejor podré sobrellevar, como en todas las cosas, digamos. Bien. Pero lo que pasa es que, bueno, el miedo también ha causado lo suyo, ¿no? Dicen que un día llegó la peste a un pueblo y se encontró con el médico del pueblo y le dijo, otra vez la peste por acá. ¿Cuántas vidas te vas a llevar esta vez? Y la peste dijo, no, esta vez no van a ser muchas, creo que son 120 o algo así. Y pasaron 2 semanas y el médico se encontró con la peste y le dijo, me mentiste, dijiste 120, te llevaste 400. ¿Yo? Dijo la peste, no, yo me llevé 120, a las otras las mató el miedo. Hemos sido tan asustados, nos hemos asustado tanto, hubo mucha gente que jugó y palanqueó a favor del miedo, que hubo muchas muertes producto del miedo, Ahí va. que hubo mucha catástrofe a partir del miedo, y esto deja huellas. Nosotros vamos a empezar a ver patologías psiquiátricas importantes en los próximos 6 meses, 8 meses. No hablemos de los suicidios, que ustedes ya saben lo que está pasando con esto. Hablemos de gente que va a quedar con heridas que van a ser difíciles de sanar, más los duelos de toda la gente que o ha perdido un ser querido, o ha perdido su salud, o ha perdido todo lo que tenía y tiene que empezar de nuevo. Así que la situación ha sido grave, pero el ser humano es resiliente. Absolutamente. Jorge, hablando de la resiliencia, recién hablabas de la felicidad, de ser mejor cada día y todo lo demás, todos esos recursos aprendidos en tu profesión, ¿no? Se pueden aplicar en la vida personal, porque te quiero llevar a la relación con tu hijo, ¿no? Que también ha seguido tu mismo camino, es terapeuta. Él tiene una ventaja, es un genio, que yo no soy. Vos has escrito sobre tus hijos, es un agradecido a la familia que tenés, te considerás un privilegiado, pero ¿es difícil el vínculo entre un padre y un hijo que hacen lo mismo? Mira, es difícil. ¿Se pelean? Yo te voy a explicar. ¿Tienen acuerdos? Ahí están juntos en esa foto. Yo te voy a explicar. Es difícil un vínculo, para empezar. Un vínculo con alguien cercano es más difícil para seguir. Un vínculo con un hijo y con un padre es más difícil. Trabajar con un padre o con un hijo en el mismo trabajo es muy difícil. Y el vínculo entre una relación como la que tenemos nosotros ha sido muy difícil. La gente dice, ustedes se deben matar. Y nosotros decimos siempre, no, nos matamos antes. Antes de empezar a trabajar, nosotros discutimos, peleamos, nos encontramos y hablamos sobre todo lo que había que hablar. Hoy tenemos una relación excelente. Él dice, porque en una entrevista que le hicieron, dice que tienen diferencias tú y él respecto al perdón, ¿no? Dice que perdonar a los padres. Él cree que sí, o sea, vos, pero él cree que no. Que a los padres a veces no hay que perdonarlos. Él dice que hay cosas que son imperdonables. ¿Como por ejemplo? Y un padre psicótico es muy difícil de perdonar. Un padre violador es muy difícil de perdonar. Quiero decir, inclusive desde el lugar ya no de padre e hijo, del lugar de la pareja, ¿no? Para una mujer que está casada con un hombre golpeador, para un psiquiatra es un enfermo él, pero para ella es, no puedo decir la palabra en televisión, es un bastardo, hijo de su madre. Y esto hay que entenderlo, ¿no? La patología es una cosa y los hechos son otras. Claro. Pero aunque la relación sea maravillosa, el vínculo con el padre siempre genera conflictos. No se puede, uno pone expectativas sobre el hijo, lo cual no está bien, pero las pone. Quiere que sea esto, quiere que sea lo otro. Se miente diciendo que es por su bien. Sí. ¿Y vos tuviste que pelear como padre para no influenciarlo en estilos o en modos de ver? Yo tenía una ventaja, que era mi profesión. Yo había aprendido por mi profesión la importancia del respeto a las decisiones del otro. Y entonces, como yo traía ese bagaje, no fue tan difícil. Además, Demián es un tipo fantástico y Claudia una mujer fantástica, los dos son médicos. Y yo te aseguro que yo
voluntariamente tuve poco que ver, pero fue una gran alegría Claro. tener 2 hijos médicos. Claro, y lindo haber escrito juntos un libro también. ¿no? Eso Es una fue, experiencia preciosa. eso fue un placer. Bueno, contame, infinito. Jorge, lo de mañana, que la gente va a poder hacerte preguntas. ¿Cómo La es gente va a cómo poder es la hacer dinámica? preguntas, puede preguntar lo que quiera del tema que quiera. Vamos a hacer un Perfecto. espacio ahí para preguntas y que cada uno pueda preguntar lo que quiera. Ahí Yo va. voy a hacer una pequeña introducción, voy a decir 2 cositas sobre la pandemia al principio, 2 cositas sobre la pandemia al final, y después voy a contar algunos cuentos que a mí me ayudaron a ver las cosas de una determinada manera, y después vamos a dejar que la gente, si tiene preguntas, que las haga y ojalá yo pueda contestarlas. No hay garantía de que esto Ahí va. sea así. O sea que mucho menos. esto puede terminar en una suerte de terapia colectiva. No, porque la terapia es otra cosa. La terapia es un hecho personal, importante, consecuente, secuencial, íntimo. Claro. No. Claro. Yo digo siempre, mis libros pueden ayudar a alguien a ver alguna cosa, pero no son terapéuticos. Nada, ni toda la colección endovenosa de todos los libros de Bucay, de Stamatea, de Pablo Coelho y de Freud, inyectados endovenosos, ni eso puede reemplazar una sesión con un buen terapeuta. Jorge, ¿estás presentando o preparando alguna lectura, algún libro? Acabo de terminar un libro que recién está saliendo en México, Sí. que se llama La vida no admite representantes, Ajá. y que habla de la necesidad de hacerse cargo de la propia vida, ¿no? Claro. De la necesidad de que no andes derivando las cosas, que no mandes a los demás a hacer las cosas que tienes que hacer tú, que no dejes que los demás decidan. Y es un lenguaje universal el lenguaje para sanar, porque tus libros han llegado a muchas partes del mundo, han sido bestsellers, es decir, Yo las, creo que las eso- culturas no siempre son, de hecho, no son las mismas, ¿no? Yo- La percepción que uno tiene de los problemas, el Seguro. cómo resolverlos. Es que yo creo que el lenguaje justamente es uno de los secretos, porque los temas pueden ser comunes y lo son. Nos pasan las mismas cosas, ¿eh? Nos pasa lo mismo que le pasaba a nuestros padres, a nuestros abuelos y a los abuelos de nuestros abuelos. Jorge Luis Borges decía, los problemas son 7 matices diferentes, escenarios, cambia el decorado, los nombres, pero los problemas en sí son siempre los mismos, el desamor, el abandono, la vergüenza, el fracaso. No hay infinitos problemas, ¿no? El tema es cómo se los presenta. Y sobre esto, para volver a hablar sobre el tema de la influencia de los padres, mi mamá llegó a cursar 3er grado de primaria, porque en 3er grado de primaria tuvo que salir a la calle a vender pan para dar de comer a sus hermanos menores. Así que mi mamá no sabía leer. Y a pesar de que no sabía leer, cuando yo empecé a escribir para diarios locales en mi barrio, en Floresta, mi mamá moría por leer lo que yo escribía. Entonces yo le leía a veces lo que yo escribía. Motivado por esta pasión, cuando tenía 48 años, ella volvió a la escuela para aprender a leer, para leerme a mí. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla, qué linda Y historia. entonces yo siempre le llevaba todo lo que escribía porque ella era una apasionada y le compré diccionarios. Y un día increíble para mi futuro, digo yo, mi mamá me dijo, no entendí nada. ¿Cómo no entendiste nada? No, esto que me trajiste no entendí nada, no sé de qué querés hablar. Pero mamá, vos conocés todas las palabras, tenés 2 diccionarios, podés ir ahí. Sí, busqué las palabras, busqué hermenéutica, busqué posmodernismo, pero igual no entendí nada, ¿eh? ¿Querés que te explique? Sí, por favor. Y entonces le explico. Mi mamá me dice, qué interesante. Ahora, decime una cosa, ¿por qué no lo escribiste como me lo decís a mí? Que se entiende mejor. Y yo, Mirá qué maestra. y yo me di cuenta que esa era la clave. Claro. Desde ese día pasaron 30 años. Nunca más, yo escribí una frase sin preguntarme, ¿lo entendería mi vieja? Si lo entendería mi vieja, yo lo escribía. Y si no lo entendía, si yo pensaba que no lo entendería, lo cambiaba por otra forma de decirlo para que mi mamá lo entendiera. Yo escribo mis libros para que lo entienda alguien como mi mamá. No necesariamente para que lo entienda mi mamá, pero para que lo entienda alguien como mi mamá. Porque si lo entiende alguien como si lo entendiera mi mamá, Albert Einstein también lo entendería, pero al revés no. Gracias, Jorge, por venir, ¿eh? Y te vemos mañana en la sala de la Red ahí a partir de las, Claro que sí. de las 21 horas. Todo el público que desea hacerlo puede presenciar esta charla con aforo, ¿eh? Gracias, ha sido un placer, en serio. Hacemos la pausa, ya estamos.